En esta mañana estamos contentos y vamos a compartir la palabra del Señor. Les voy a pedir que ustedes busquen en sus Biblias en uno de los escritos del apóstol Pablo, que muchas veces no escuchamos de él y que quizás usted no conoce este libro, esta epístola, y es la epístola Filemón. Diga conmigo, Filemón. Versículo 8. Una carta bien cortita. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado y mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, te doy gracias una vez más. Gracias por este día. Y gracias, Dios, por mantenerme, Dios, firme, Señor, parado y en este altar, Señor, sagrado, santo. Este lugar es santo, Señor. Aquí habita tu santidad, Señor. Y, Señor, este es un lugar privilegiado, Señor, porque de aquí, Señor, compartimos tu santa y divina palabra. De aquí compartimos el Evangelio que restaura, el Evangelio de esperanza, el Evangelio de salvación. Yo te pido una vez más, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu iluminando mi corazón, mi mente, Señor, y que yo no hable palabras humanas de mi boca, palabras, Señor, de mi sentir humano, sino que hable tu palabra. Tú que conoces la necesidad, Señor, sé tú hablando a nuestros corazones. Padre, a ti siempre te daré la gloria, a ti siempre te daré la honra, porque tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga, se pueden sentar. Esta epístola es una epístola conocida que pertenece al grupo de las cartas de Pablo en las prisiones. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón
son conocidas como cartas de la prisión. ¿Qué significa esto? Fueron cartas que Pablo escribió, el apóstol Pablo, siervo del Señor, que escribió mientras él estaba preso en Roma. Pablo escribe desde allí a estas cartas. Y esta carta de Filemón va dirigida a una persona, no va dirigida a una iglesia como la iglesia de los Corintios, la iglesia de Éfeso, Colosenses, Filipenses. Esta carta va dirigida personalmente a un hombre llamado Filemón. ¿Y quién era Filemón? Bueno, Filemón era un hombre que era pudiente. Era un hombre que en aquellos tiempos tenía esclavos que le servían a él. Pero era un hombre temeroso de Dios. Escuche bien, porque hay algo que tenemos que aprender aquí. Y es que no importa cuán tan mucho o qué tan mucho estemos prosperados financieramente, materialmente, si nosotros no disponemos de lo que tenemos para el Señor, estamos viviendo vidas vacías. Y qué lindo que poder entender que tener dinero, bendición, ya que usted haya trabajado duramente, su familia le haya dejado alguna herencia, de alguna manera Dios lo bendijo, usted nunca se olvida de Dios. Que usted nunca haga de las cosas materiales su Dios. Que su fe y su confianza no esté puesta en los verdes, sino que su fe esté puesta en Cristo Jesús. O sea, Filemón había venido a la fe del Evangelio, había conocido a Cristo por medio del mensaje del apóstol Pablo. Y en su casa, allí había, como en los tiempos después de la muerte de Jesús, donde la iglesia, los creyentes, en aquel tiempo habían sinagogas y aquellas personas que se convertían en el Evangelio, abrían sus casas. Era muy común que los que se convertían abrían sus casas para hacer de sus casas una iglesia, para abrir las puertas y que la gente se congregara, se reuniera allí hicieran los servicios. Y me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a Dios, Señor, aquí está mi hogar, aquí está mi apartamento, para que se convierta en un templo santo tuyo, donde la gente pueda recibir palabra de Dios y puedan ser bendecidos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, este apartamento, esta casa no es mía, es tuya, Señor? Escucho pocos amén. Porque el problema del hombre es que nosotros nos creemos que lo que nosotros tenemos es de nosotros. Y nos jactamos diciendo, esto yo lo trabajé y me lo gané por mis esfuerzos. Y esto es mío. Pero la palabra me dice que todo lo que nosotros poseemos pertenece a Dios. Usted, cuando usted nació, usted no vino con nada a este mundo. Todo ha sido añadidura y bendición de parte de Dios. Entonces no se monte en ese carro o en ese caballo de error de decir que todo lo que yo tengo es mío. No. Todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. Usted es
un mayordomo de Dios, el cual Dios le va a pedir cuenta qué ha hecho con lo que Dios le ha dado. Pero qué bueno que este hombre puso a la disposición de Dios todo lo que tenía. Y la gente daba testimonio, y Pablo en sus oraciones daba testimonio, decía que en todas sus oraciones se recordaba a Filemón por el ejemplo de fe que él mostraba hacia Jesús, para con los santos, en otras palabras, para con sus hermanos en la fe, que su fe era eficaz. En otras palabras, lo que Filemón vivía demostraba que Cristo vivía en su vida. Y aquí tenemos a Pablo escribiéndole esta carta de 25 versículos, que en resumen, el mensaje principal de esta carta se trata sobre el tema del perdón. Diga conmigo, del perdón. Y Pablo está haciendo aquí del versículo 8 en adelante, está haciendo una intercesión. Le está hablando a Filemón, intercediendo por este gran personaje que se llama Onésimo. Y Onésimo era esclavo de Filemón. Pablo lo llama que lo había engendrado en las prisiones. Y cualquiera persona que lee esta carta dice, pero ven acá, ¿cómo es que el apóstol Pablo nunca se había casado? Y ahí dice en la palabra que él había engendrado a este muchacho Onésimo. ¿De qué tipo de hijo está hablando Pablo? ¿Cómo es que Pablo engendró a este hombre en las prisiones? Y tenga por entendido que Pablo estuvo en prisiones de cárceles, pero también Pablo estuvo en prisiones en su casa. Fue prisionero en una casa. Y de ahí es que Pablo escribe. Entonces, Pablo sencillamente lo que se está refiriendo a Onésimo, que se había escapado de su amo Filemón, que le había llevado pertenencias cuando se había ido, y se había ido bien lejos. Porque nosotros cuando cometemos fechorías, queremos apartarnos, irnos lejos, donde nadie sepa de nosotros, donde nadie nos conozca. Pero hay uno que nos conoce. Hay un Dios que nadie se puede escapar. No importa donde tú te vayas, aquel que tiene propósito para con tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, propósitos de bendición, te va a alcanzar donde quiera que tú vayas. Y este Onésimo escapó. La carta no nos dice por qué, si había conflicto entre el amo y el esclavo, pero sí la carta nos deja saber que él se fue huyendo, era un fugitivo. Y un fugitivo, un esclavo que se iba, acuérdese que los esclavos eran dueños de sus amos, acarreaba muerte. Pero aquí tenemos a Onésimo que va un viaje larguísimo a Roma. Y allí hay un hombre de Dios que está prisionero físicamente, pero que en el espíritu, que su boca predicaba a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Que en cada oportunidad que tenía, él presentaba el evangelio de Jesucristo. Y fue así que Onésimo conoció al Señor. Por eso Pablo le llama
lo trata como hijo, que lo engendró en las prisiones. Y el apóstol Pablo dirige esta carta a Filemón, pidiéndole a Filemón que le tome para atrás, que le reciba. Este hombre que le había fallado, que quizás no era apto para regresar, el apóstol Pablo le dice: yo quiero que tú lo hagas, no que te sientas forzado, porque las cosas nunca forzadas a Dios le agrada, sino que tú lo hagas por amor y que tú veas a Onésimo como si fuera yo, que en un momento no era útil, pero que ahora está honrando su nombre, porque Onésimo lo que significa es útil. En un momento no le sirvió porque le robó, pero ahora él le está dando la garantía de que Onésimo era un hombre regenerado por el Espíritu Santo. Que Onésimo era un hombre de Dios. Y que en el tiempo que Pablo estaba allí preso, Pablo deseaba que él se quedara con él. Pero él sabía que tenía que devolvérselo al amo. Y por eso Pablo le escribe a Filemón diciendo: recíbelo como si fuera yo mismo. Y Pablo da una garantía sobre el cambio de de Onésimo. Y le dice: mira, si en algo él te defraudó, ponlo a mi cuenta. Me llama mucho eso la atención de Pablo, que yo te lo pagaré. Pablo se hace responsable por lo que había sucedido con Onésimo en el pasado, y está dispuesto a pagar, a reparar el daño que Onésimo había hecho. Pero Pablo le dice: de la misma manera que tú eres mi hijo y que tú me debes tanto, también, y yo te he perdonado, y sobre todas las cosas, Dios nos ha perdonado. Tú tienes que también perdonar a Onésimo. Qué lindo que Pablo escribe esta carta. Una carta llena de amor, una carta que se trata de lo que es el evangelio práctico. No es teología, el evangelio práctico. Y que toca este tema entre líneas sobre la reconciliación y el perdón. Yo estaba buscando en el diccionario bíblico, la definición de perdón. Porque hoy en estos días usamos muchas esta palabra, sí. Me parece que muchas veces tenemos el entendimiento que había antes. Que si usted busca el libro de Amos, ahí va a encontrar que para los judíos el máximo de perdonar era 3 veces. Mire lo que dice la definición de perdón. Perdonar es cuando una persona olvida una falta que otra ha cometido contra ella y no le guarda ningún rencor ni desea vengarse. De acuerdo a esta definición, hay 3 cosas: olvidar una falta que la otra persona ha cometido, no guardar rencor, ni desear venganza por esa persona que le ha ofendido a usted. Pero de acuerdo a Jesús, y nosotros no vivimos por las definiciones de los diccionarios seculares, nosotros vivimos por
por lo que Dios establece en su palabra, por las enseñanzas de Cristo, porque hay que imitar a Cristo en todo. Tomar la cruz de Cristo es seguir las enseñanzas de Cristo. El amor del hombre es limitado, pero el amor de Dios es ilimitado. ¿Están entendiendo? El amor humano tiene límites, condiciones, pero el amor de Dios no tiene límites. Cuando tú estabas muerto en nuestros delitos y pecados, fue el amor de Dios, fue su gracia divina la que nos alcanzó. Estábamos bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen acceso a Dios. Solo establece la palabra. Y que Dios hizo posible a través del sacrificio de Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, que nosotros podamos tener hoy día acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Lucas 17, búsquelo, versos 3 y 4 dice: el Señor Jesús dice estas palabras: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, dice ahí, no le perdones. Dice: olvídate de eso. ¿Cuántas veces dice ahí? Mire, Jesucristo fue bien drástico, ¿sabe? El primer consejo que dice aquí para la iglesia, el Señor Jesús nos enseña a nosotros como hijos, como discípulos, cómo nosotros debemos lidiar cuando encontramos conflictos o algún hermano o alguna hermana de alguna manera nos ofende a nosotros. El primer paso que tenemos que dar, dice ahí: si tu hermano pecare contra ti, en gestos, en acciones, palabras, falso testimonio, injusticia, lo que sea, algo que te haya incomodado, dice ahí: ve y habla con esa persona. Los hijos de Dios tenemos que hablar. Ve y dile de qué manera te ofendió. Tú y esa persona. Si esa persona te pide perdón, tú tienes que otorgarle el perdón. Pero también nos enseña la palabra que la persona que pide perdón no va a decir: bueno, ahí la palabra dice que son 7 veces y me tiene que perdonar como quiere, y yo le voy a seguir ofendiendo. Y no importa, porque la palabra dice que son 7 veces. Pero déjeme decirle que no son 7 veces. El punto que le quiero decir es que la persona que pide perdón tiene que mostrar un arrepentimiento genuino, que siente dolor que haya ofendido a esa persona. Y aquí se distingue el perdón de Dios y el perdón humano, porque nosotros humanamente muchas veces no podemos perdonar, pero para eso está el Espíritu de Dios, para podernos ayudar en nuestras debilidades,
para poder perdonar y restaurar a aquellas personas que nos han ofendido. Mateo 18, verso 15, vaya conmigo allí. Mire qué lindo, dice, ¿cómo se debe perdonar? Nosotros, aquí el Señor había dicho en Lucas que una persona peca contra ti 7 veces y 7 veces se arrepiente en el día. ¿Cuántos le han ofendido más de una vez en el día? ¿O cuántas veces usted ha ofendido a alguien en un día? Ofendemos. Vamos a ver, este pasaje es interesante. Dice, por tanto, dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿cómo? Jonathan me ofende a mí, como ejemplo. ¿Cuál es mi deber? ¿Qué me enseña a mí la palabra? Yo voy donde Jonathan, digo, Jonathan, así calvito como está, tenemos que hablar. Pero usted no va a hablar con esa persona en posición de pelea. Eso no es lo que dice la palabra. Ve y habla con tu hermano y ponte a cuenta con tu hermano y déjale saber en qué te ofendió. Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano, porque hay personas que no te van a escuchar. Que usted le va a decir, tú me ofendiste, y la persona dice, tú no me ofendiste, yo no te he ofendido nada. Yo no te voy a perdonar. Pero dice, si la persona te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo, escuche bien, este es el consejo bíblico, no del pastor. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil o publicano. O sea, por una persona que no es creyente. Un gentil es una persona que no es del pueblo de Dios, y un publicano es una persona corrupta, como eran los publicanos en los tiempos de Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos enseña la clave de cómo nosotros tenemos que lidiar con los conflictos que se enfrentan, que podemos enfrentar como creyentes, y que el enemigo muchas veces usa para dañar nuestros corazones. Y no tan solo dañar nuestra vida emocional, pero dañar nuestra relación con Dios. ¿Sabías tú eso? Mateo 5:23, vaya conmigo. ¿Lo tienen? Y apúntelo, hermano, porque mire, esto en algún momento dado usted lo va a tener que utilizar. Sea usted el ofensor o el ofendido. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
¿Y qué? Y anda, reconcíliate primero. Escucha, Carlos. Escuchemos todos lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Qué dice? Que dejes allí tu ofrenda en el altar y vayas donde la persona y te reconcilia. En otras palabras, arregla, ponte en cuenta con esa persona. Ponte en paz. Entonces ven y ¿qué? Y presenta tu ofrenda. Ve usted, hermano, los efectos de no perdonar, de guardar, mantenernos callados. Es más, yo les voy a llevar la Biblia, registra de casos que personas fueron ofendidas y abrieron puertas al rencor y a la venganza y fueron destrozados. No como Filemón, que es el caso opuesto, el caso bíblico que nosotros debemos de seguir. Porque Onésimo había ofendido a su amo. Y ahora él tiene que perdonarle, como dice la palabra, porque él era una nueva criatura, él era creyente, conocía la doctrina de Jesús. Pero en el libro de los Jueces, capítulo 11, the book of Judges, en el Antiguo Testamento, allí hay una historia muy triste. Jueces capítulo 11. Le voy a leer algunos versículos. Búsquelo, porque yo quiero que estas lecturas bíblicas usted las lee en su casa. ¿Lo tiene? Dice, Jefté, Galadita, era esforzado y ¿qué? Y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, prostituta. Venía con un estigma. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. En otras palabras, los medios hermanos de Jefté lo rechazaron y lo sacaron de la casa porque había sido un bastardo. El papá lo procreó con una ramera y lo sacaron. Y este Jefté abrigó en su corazón la ira, resentimiento y deseos de venganza. Escuche. ¿Y qué pasó? Este hombre, como en todo el libro de los jueces, el pueblo llegaba un momento que se apartaba de Dios y venía el juicio de Dios
y Dios le mandaba a sus enemigos para que le atacaran. Pero los ancianos de Israel, como dice la palabra de Dios, que este Jefté era un hombre valeroso, era esforzado, un hombre de agallas, lo eligieron para que fuera el caudillo, el líder en ese tiempo. Y Jefté dijo, pero ustedes me están eligiendo a mí como líder cuando ustedes me echaron de la casa. Y Jefté, dominado por la ira, por los deseos de venganza, hace voto a Jehová. Y le dice a Jehová en el verso 30 del capítulo 11. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Escuche, ¿qué fue lo que le dijo él a Dios? Señor, tú me das la victoria, Dios, y yo voy a hacer un voto que cuando usted hace un voto, usted lo tenía que cumplir. Un voto a Dios. ¿Cuántas veces usted ha hecho voto a Dios y se ha olvidado? Señor, si tú me das un trabajo, entonces yo voy a ofrendar y voy a diezmar. Y llega el trabajo y lo primero que hace es que se va de la iglesia. Y cuando mira el cheque dice, pero yo voy a dar de $300, tengo que dar $30. No, pues eso es mucho. Y le pide a Dios, Señor, prospérame en el trabajo. Y el Señor viene y te prospera. Y ya no ganas 300, ganas 600, $1,000. Pero ahora te toca dar el 10%. De 1,000 son $100. Dice, pero esto está, ahora tengo que dar más. No. Esto no es buen negocio, dice. Que el Señor reprenda al diablo. Y se olvida del voto que Dios le hizo. Hay gente que dice, Señor, si tú me das un auto, yo voy a llevar a todos los hermanitos de la iglesia, los voy a llevar, todos los que no tienen carro, yo los voy a llevar. Entonces el Señor te bendice y compra un carro nuevo y dice, pero este carro es nuevo, yo no puedo montar aquí a los hermanos. Me lo dañan, me lo guayan, me lo ensucian. Y se le olvida el voto. Pero aquí sabemos que no vemos ninguno de eso, ¿verdad? Anyway, vamos a seguir con la predicación. Entonces, fíjese, este hombre hace este voto. ¿Y qué ustedes creen que hay en su corazón detrás de este voto? ¿Qué quería él? La venganza de los hermanos, de los medios hermanos. Él estaba pensando, Dios, tú me vas a dar la victoria y cuando yo gane, estos sinvergüenza que me botaron de la casa, uno de ellos va a salir a reconocerme y yo lo voy a sacrificar a ti como te he prometido. ¿Le gustaría saber qué pasó? Vaya al verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa
de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Quiero que se lo explique, ustedes lo entendieron. Sí, aleluya. ¿Está claro? La ira que él tenía en contra de sus medios hermanos y el deseo de vengarse lo llevó a hacer un voto equivocado delante de Dios, el cual no podía retractarse. Lo cual él, cuando ve a su hija salir, se queda sorprendido y le causa tanto dolor porque él pensaba que era uno de sus medios hermanos y era el momento que Dios ponía para vengarse de ellos, y resulta que salió su única hija y tuvo que matarla, presentarla en sacrificios. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que produce en nosotros, o puede producir en nosotros, una ofensa que no ha sido perdonada. Sentimientos de ira van creciendo, sentimientos de desprecio van creciendo, y se pueden hacer fortalezas en tu vida si tú no las pones en las manos de Dios y tomas las medidas bíblicas para resolver eso. Y pueden llevar a la persona a cometer locuras. Y me pregunto aquí yo hoy en día, y yo sé que el Señor está tratando en este día. En muchas familias hay conflictos. Personas se han ofendido, parejas se han ofendido verbalmente, se han dicho cosas porque ha habido un sentimiento de herida que provoca el responder de una manera con venganza. Pero el Señor dice: mía es la venganza. Y han tomado en sus manos su propia justicia. Y hay parejas aquí que están viviendo ese tipo de experiencia, donde el centro del hogar se ha convertido en una guerra con sus hijos, porque en un momento dado sus hijos ellos fueron desobedientes o le faltaron el respeto, y uno de los se ha trancado y le ha dicho al hijo: hasta que tú no me pidas perdón, yo no te voy a hablar. Y le ha dicho a la esposa: hasta que tú no me pidas perdón, yo no te voy a hablar. Y le ha dicho a algún hermano a otro hermano: hasta que tú no me pidas perdón, no te voy a hablar. Y lo triste de esto es que hay personas y familias que llevan años en una pugna familiar, y ninguno toma la decisión de decir: mira, perdóname porque yo te ofendí. Somos duros para pedir perdón. Somos duros para aceptar nuestras faltas. Pero en este día el Señor, el mensaje del Señor a su pueblo es que nosotros somos gente de luz, que nosotros no somos publicanos, que nosotros no somos meramente religiosos, que llevamos una religión, que verdaderamente nosotros lo que vivimos es el Evangelio de Cristo, y que Cristo nos llama a reconciliarnos y a pedirnos perdón unos a otros. El libro, la epístola de Juan dice: ¿cómo tú podrás decir que amas a Dios si tú no amas a tu hermano? Y cuando digo esto a tu hermano,
No vaya a pensar que estamos solamente, estoy hablando de quizás de tu esposo que te ha herido. O tu esposa te ha herido, ¿sabe? Porque muchas veces cogemos y decimos, no, es el esposo que siempre, no, también, mire, los seres humanos, las damas también meten la pata, ¿sabe? Como decimos allá en mi tierra. Somos humanos. Y en algún momento, hermano, se nos sale lo del viejo hombre. Se nos sale el león que está por ahí metido. Y de ovejas nos volvemos en lobos, en fieras. Mire lo que dice Romanos 12. Hoy la predicación ha sido un poquito diferente. Romanos 12. Verso 17. Vamos a leer desde el verso 16. ¿Lo tienen? Romanos 12, 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17. No paguéis a nadie mar por mar. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. En otras palabras, mire, antes había un dicho: ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces, tú me la vas a pagar. Y mire, hermano, eso era cuando usted era del otro lado de las tinieblas, ¿sabe? Actuábamos así. Tú me la hiciste, tú me la vas a pagar. Y me la vas a pagar doble. Con intereses me la vas a pagar. Pero mire el consejo del apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, creyentes o no creyentes. Ay, papá. Hoy el Señor nos repartió a todos, ¿sabe? ¿Cuántos adoran al Señor? Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquella persona que en el trabajo se levantó contra ti, y empezó a hacer rumores de ti falsos al jefe, llevándole chismes, poniéndote en contra de los otros empleados, tirándote una trampa, una mentira para que te saquen, para que te den de codo. A ese quizás tú no lo puedes amar humanamente, pero a ese tú tienes que presentarlo delante del Señor y pedirle: Señor, yo no le puedo amar, yo no le puedo perdonar por esta injusticia, pero yo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tú me vas a dar la fuerza para que cuando yo la vea o lo vea, ya no vea un diablo o un enemigo, sino que yo vea una persona indefensa que está necesitada de ti y que está vacía de ti. Porque hay personas que están vacías. De la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces Dios lo que nos llama es a reconciliarnos, a vivir en paz con esas personas y a clamar por ellos, a doblar rodillas día y noche, pidiendo al Espíritu Santo, redarguye, Espíritu Santo, habla, Espíritu Santo, transforma, restaura, Señor, lléname de tu amor, de tu paciencia para yo poder soportar la prueba, para yo poder amarle en el amor del Señor, porque también yo en algún momento dado, escuche bien, usted no es tan santa ni tan santo. Usted va a fallar, o usted puede fallar, y de la misma manera que usted quiere que Dios le extienda la misericordia, a usted tiene que extender la misericordia. Mire lo que dijo el Señor Jesús. En el verso 12. ¿Lo buscó? Y perdónanos nuestras ofensas o deudas, como también, y ahí está la clave, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la medida que Dios nos extiende el perdón y la misericordia, nosotros no nos podemos olvidar de también aplicar esa misericordia y ese perdón. ¿Cómo usted espera que Dios le perdone sus faltas cuando usted no es capaz de perdonar? ¿Y cuántas veces he de perdonar? Habíamos leído que era 7 veces, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Mateo 18, verso 21. Ya termino, 3 minutos más. Mire lo que dice allí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le dice: hasta 7. Mire, Pedro dijo: bueno, los rabinos enseñan que son 3 veces, pero yo le voy a superar, yo soy más bondadoso, son 7 veces. Quería impresionar a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces? 7 veces, verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 7 por 70, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Ahí está un buen matemático, 490. Quiere decir que cuando ya usted va por las 25 veces, ya usted se le ha olvidado la cuenta. Ya a los 25 dice: pero ¿cuántas veces perdona? Pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el perdón que Dios exige de nosotros no tiene un límite. Siempre que una persona nos pida perdón, usted tiene que estar dispuesto a otorgarle el perdón, porque el perdón le trae sanidad a usted. Y yo sé que en este día muchas personas Dios los está llamando. Y usted va a decir: ¿para qué yo fui a esa iglesia hoy, Dios mío? En mala hora yo fui. Yo me quería quedar con mi enojo, porque tenía algunas guerras más que pelear con este. Todavía me quedan unos cuantos ratos, pero el Señor te dijo: ya se acabó. Este es el día que hay que arreglar cuentas con Dios, y hay que arreglar cuentas con aquellos que nosotros tenemos algún dedo enredado. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Y Dios lo que quiere es un pueblo sano. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, hermano, el Señor mismo lo dice. Eso hacen los que no conocen a Cristo.
Pero aquellos que hemos conocido al Señor, eso es parte de pagar el precio. ¿Cuántas veces te han ofendido? ¿Hasta cuándo? Maribel. Ahora, déjeme decirle. Vamos a aclarar algo. Si usted vive en una relación abusiva, ayer estaba viendo en un programa, mientras yo me estaba preparando con esta palabra, mi esposa estaba viendo un programa y yo le escuchaba. Un pastor se llama Rey. El Señor le ha ministrado mucho en esta área y da muchas conferencias muy buenas. Dando conferencias para restaurar matrimonios. Y una de las cosas que él decía es, nosotros preguntamos, ¿hasta dónde se puede perdonar? Obviamente la Biblia dice que no hay límites de perdón. Pero si usted se ve en una situación donde su vida peligra, sea mujer o sea hombre, porque no todo el tiempo los hombres son agresivos. El tiempo que las mujeres son agresivas. Entonces, si hay una situación de abuso, de violencia doméstica, usted está llamado a perdonarle, sí. Pero usted no está llamada a hacer un punching bag. ¿Me está entendiendo? Hay momentos que usted le tiene que dar la lección a ese hombre y usted decirle, un momentito, tú me respetas porque yo soy una hija de Dios y tengo dignidad. El abuso, Dios no le agrada, es pecado contra Dios. Y si usted es de la persona que se enciende rapidito, usted tiene que pedirle a Dios, tenemos que pedirle a Dios, Señor, trata con mi vida. Trata con mi vida. El apóstol Pablo, hoy yo le he dado muchas citas bíblicas. Colosenses, ya terminé. Colosenses 3:12 dice, el consejo de Pablo. Vestíos, todo el mundo repítalo conmigo. Vestíos pues como escogidos de Dios. Usted es un escogido de Dios. Y usted tiene una vestimenta que lo distingue. Como escogidos de Dios, santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra del Señor es clara. Somos la familia del Señor. Gente que está en el proceso de cambio, de restauración. Y como estamos en ese proceso, hermanos, cometemos errores que muchas veces no queremos, que muchas veces lastimamos cuando estamos con coraje, pero el Señor nos manda a pedir perdón y que el Señor nos manda a perdonar 70, ay hermana Elba, 70 veces 7. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana. Que busquemos la paz, que busquemos la reconciliación. Cuando tú salgas de aquí, quizás la persona que te ofendió no está aquí.
Y tú estás esperando que venga donde ti. Pero la palabra te dice que tú vayas donde esa persona y digas, mira, ¿sabe una cosa? Tú me heriste, pero yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios lavado, y yo te voy a perdonar. Y te pido perdón. Mire, hay que llenarse de valor, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si no hacemos eso, hermano, nosotros no podemos avanzar en la fe. Porque eso es lo básico, el ABC del Evangelio. Póngase en pie. Si mi lengua me ofendió, no tardes en perdonarme. Así salvarás tu alma y así yo podré salvarme. Aleluya, Dios te bendiga. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde te está. Hable con el Señor. Y dígale, Señor, ¿qué voy a hacer? Es posible que tú digas, Señor, yo he hecho tantas cosas. Pídele a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude en esta mañana. Dígale, Señor, yo te quiero agradar y yo te amo. Y se me hace difícil perdonar. Pero yo sé que tú me vas a ayudar, Señor. De la misma manera que tú me perdonaste, Señor, yo estoy llamado a perdonar. Yo sé que tú me vas a dar la fuerza. Porque las fuerzas tienen que venir de ti, Señor. Esto es solamente obra tuya. Olvide. Eche fuera el enojo. Eche fuera la ira. Eche fuera todo deseo de venganza. El Señor nos llamó a paz. Alce sus manos al cielo. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia. Todos, Padre, incluyendo a mi persona, Dios. Porque tu Espíritu Santo nos habla, Dios. Y nos hace ver, Padre, que nosotros no somos tan perfectos como nos creemos. Que ofendemos, que fallamos. Que tú nos llamas, Señor, a perdonar y a otorgar el perdón. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña eso. Qué bueno, Señor. Qué bueno, Señor, que te tenemos a ti, Dios. Y te pedimos, Dios, que en esta hora tú tomes control. Nos llene de tu gracia. Nos llene de tu Santo Espíritu, Dios. Que una vez más, Dios, tú que conoces nuestra vida, nuestros corazones, la vida de mis hermanos y lo que han pasado, Dios, y cuántos ellos pueden soportar, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les arrope en este día. Que en este día, Señor, haya sanidad interior. Haya sanidad en las mentes, en los corazones. Y que reine tu paz, Señor, en cada hogar, en cada familia. En los lugares de trabajo que tus hijos van, Señor, que confrontan, Señor, enfrentan persecución, injusticias. Que tú les ayudes, Dios. Todo esto te lo suplicamos por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor.